El estigma es una marca o huella que tiene como propósito identificar y diferenciar a su portador del grupo de personas con el que convive. Es un atributo desacreditador que incluye al individuo estigmatizado en una categoría social no deseable. El término estigma surge en Grecia y hacía referencia a las marcas indelebles realizadas en el cuerpo de esclavos o criminales, utilizando hierro caliente o herramientas cortantes con el objetivo de indicar propiedad o riesgo inminente. Desde la perspectiva de la psicología social, Erving Goffman definió el estigma como un atributo característico que es utilizado para desacreditar a un individuo en un contexto social determinado. De acuerdo con Erving Goffman, existen 3 tipos de estigmas. Los estigmas asociados a alteraciones físicas, como las marcas, malformaciones y discapacidades corporales. Los estigmas asociados a alteraciones psicológicas, como traumas emocionales y trastornos mentales. Y los estigmas asociados a comportamiento y condiciones socioculturales, cuestionados por un grupo social específico, como diferencias raciales, religiosas o políticas. Y entonces, ¿qué es la estigmatización? Se refiere a la acción de estigmatizar, el acto intencional de marcar física o emocionalmente a una persona o grupo social, desde la creación o validación de un estigma. Cuando un grupo social valida o reafirma un estigma, sus miembros suelen aislar, ofender e incluso atentar contra la integridad física de la persona estigmatizada. Estos comportamientos generan serios impactos en las condiciones emocionales de sus víctimas y alteran su identidad individual y social. El matoneo físico o emocional es un ejemplo de un acto de estigmatización, en donde un individuo o un grupo social buscan establecer una posición de dominio o superioridad sobre otro ser humano, dificultando su desarrollo en ese contexto social específico. La consolidación de un imaginario negativo sobre un individuo al interior de un grupo social puede llevar a un trato diferenciado y perjudicial. Es así como un proceso prolongado de estigmatización puede resultar en actos de discriminación. Es importante comprender que aunque sean individuos los que realizan actos de estigmatización, son los grupos sociales los responsables de validar, ignorar o combatir un estigma. Por otra parte, es común encontrar en los grupos sociales diferentes actitudes frente a la estigmatización, las cuales condicionan los comportamientos de una persona o un grupo en un determinado contexto. Es posible clasificarlas en 4 categorías, las cuales se manifiestan de forma individual o colectiva. Y estas categorías son: las víctimas del estigma, que son todas aquellas personas sobre las cuales recae el peso de diversos tipos de arbitrariedades, condicionadas por prejuicios físicos, emocionales o socioculturales. Los victimarios del estigma, los cuales replican actos de estigmatización sobre sus víctimas, algunas veces como consecuencia de ser víctimas de actos transgresores o simplemente porque agredir a otros es una condición que genera placer y autoridad. La siguiente categoría son los pasivos frente al estigma, que son personas que manifiestan actitudes de indiferencia, ausencia y aceptación frente a actos de estigmatización y optan por mantenerse al margen de cualquier situación que los vincule con esto. Y por último, los activos frente al estigma, que se caracterizan por defender a otros o a sí mismos frente a cualquier acto de estigmatización, bien sea porque en algún momento fueron víctimas o porque determinan que combatirlo es un acto de justicia que garantiza que estas situaciones no se repitan. Estas categorías no son estáticas, surgen de una cadena de sucesos y elecciones que modifican las posturas y las decisiones de los individuos, generando múltiples implicaciones para una comunidad. El conflicto armado en Colombia es un claro ejemplo de un escenario de estigmatización donde se han presentado estas categorías, puesto que el generar etiquetas sobre una comunidad por parte de los grupos armados es un acto común, que como consecuencia ha generado múltiples actos de violencia contra la población civil. Es necesario interiorizar las consecuencias que la estigmatización conlleva en los grupos sociales y entender su relación con las situaciones y hechos que se producen al interior de una sociedad. ¿Y tú? ¿En qué lugar te encuentras frente a la estigmatización?